Bien, abran sus Biblias en Romanos capítulo 13. Vamos a compartir el tema Dios, el cristiano y el gobierno. Dios, el cristiano y el gobierno. Si bien es cierto, hermanos, la porción que se dedica a esta temática como tal es del versículo 1 al 7, hoy día solamente nos vamos a detener en el versículo 1 y 2. Porque esta porción de 7 versículos tendrá varias partes. Pero insisto, hoy solamente quiero detenerme en el versículo 1 y 2, por tanto, esta será la primera parte. Leo de nuevo el versículo 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Leo el 6, por lo que voy a decir brevemente a continuación. Pues por esto pagáis también los tributos. En el 7 dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, etcétera, etcétera. Estas enseñanzas que vamos a comenzar a compartir tienen que ver con la responsabilidad que todo creyente tiene ante el gobierno civil. Son dos en la porción del 1 al 7. Número 1, someterse. Número 2, pagar los impuestos. Si no nos gustó la primera, creo que la segunda menos, ¿verdad? Pero es lo que la palabra de Dios de manera muy clara enseña. Y de ahí, hermanos, la relevancia de comprender esto. Porque lo primero que viene a nuestra mente es, por ejemplo, si mis impuestos o esa porción de dinero que yo tengo que dar al gobierno la utilizan de manera corrupta, ¿por qué tendría que seguir pagando impuestos? ¿Me explico? Viene esta tensión inmediata a la mente. Viene este problema en nuestro razonamiento, porque aparentemente tiene lógica. Insisto, hermanos, por eso es que es muy importante tener un acercamiento apropiado, abordar estos textos con calma, para así poder comprender sin tergiversar lo que la palabra de Dios dice. Cuando el Señor transforma nuestras vidas con el poder del Evangelio, esto, hermanos, debiera afectar todos los ámbitos de nuestra vida, de este nuevo creyente. Por ejemplo, hasta este momento hemos visto cómo el poder del Evangelio, cómo la transformación de Dios ha afectado nuestra vida, por ejemplo, en nuestra relación con Dios. Eso lo vimos en el versículo 1 y 2. Pero también afecta nuestra relación con otros creyentes. Eso también lo vimos en los versículos del 4 al 8. Cuando alguien es transformado por el poder del Evangelio, también afecta su vida, por ejemplo, en su relación con los enemigos. Porque ahora el creyente ya no reacciona como reaccionaba antes de ser cristiano con un enemigo. Se supone que antes de ser cristianos, si alguien me hacía algo, yo le hacía algo mayor. Porque mi tendencia era la venganza, mi tendencia era el odio, el rencor. Siendo creyentes, afectados por el poder del Evangelio, ahora el creyente actúa de manera pacífica. No devuelve el mal que le hacen con el mal, sino con el bien. Entonces hemos visto hasta este momento, hermanos, que cuando alguien es afectado por el poder del Evangelio, Dios ha transformado su vida, eso inevitablemente debiera comenzar a plasmarse y afectar todos los ámbitos de la vida de ese nuevo creyente.
¿Y cuál es el otro ámbito? Alguien podría preguntar. El ámbito social. Su relación con el gobierno. Porque también afecta el Evangelio esa parte. Porque seguimos siendo civiles. No somos extraterrestres, no somos marcianos. Somos personas de carne y hueso que estamos en un sector geográfico, en un punto geográfico del planeta, en una nación particular, en un país que se gobierna por leyes. Bueno, entonces cuando el creyente, insisto, cuando la persona ha sido transformada por el Señor, por su gracia mediante la fe, eso afecta toda la vida plena de esa persona. Y no olvidemos también que nosotros como creyentes tenemos una doble ciudadanía. Tenemos una ciudadanía terrenal. Los escritores bíblicos tenían una ciudadanía terrenal, pero también observamos una ciudadanía que es la trascendente, que es la más importante para nosotros, la celestial. Y cuando estamos inmersos en esa ciudadanía terrenal, hay leyes, hay deberes, hay responsabilidades que cumplir. Y no nos podemos desatender de aquello. Y Dios está consciente de aquello. Pablo estaba consciente de aquello. Y por eso escribió en este sentido de una manera muy, muy clara. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Algunas interrogantes. ¿Cómo deben relacionarse los cristianos con las autoridades civiles? ¿Realmente Dios pone a los gobiernos para que nos sometamos a ellos? ¿Hasta qué punto el creyente debe someterse a estos gobiernos? Si la mayoría, por no decir todos los líderes políticos o presidentes de naciones no son creyentes, por ejemplo. ¿Cómo es que debemos someternos a ellos? ¿Hasta dónde está permitida la desobediencia civil? ¿Es correcto participar en huelgas, rebeliones abiertas, marchas, protestas? ¿Es correcto eso para un creyente? En contra, obviamente, de los gobiernos corruptos. ¿Debemos pagar nuestros impuestos a gobiernos corruptos que buscan, por ejemplo, enriquecerse a costa de los ciudadanos? ¿Debemos estar a favor o en contra si un gobierno determina, por ejemplo, la pena de muerte como castigo? ¿Qué hacemos con nuestros hermanos que están sufriendo en diferentes partes del mundo bajo un gobierno, por ejemplo, opresor? ¿Es correcto que un cristiano trabaje o sirva al gobierno de su país? Al escuchar estos pasajes o estas interrogantes, ¿qué hacemos con nuestros hermanos que están sometidos a gobiernos abusivos, opresores, que persiguen de hecho a los cristianos? ¿Qué pasa con aquellos hermanos nuestros chinos que adoran en la iglesia subterránea bajo la China comunista, por ejemplo? Bueno, inevitablemente se produce una tensión, ¿verdad? Una tensión natural, porque son interrogantes válidas. Bueno, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y observamos la mayoría de los gobernantes que no tienen temor de Dios y no andan conforme a las leyes de Dios, al contrario, en muchos de ellos hay inmoralidad, corrupción, un deseo intenso de poder, etc. De ahí, hermanos, que esto se transforme en nosotros. Al escuchar estas interrogantes, existe una tensión en nosotros, válida, natural, normal, pero una vez que
podamos entender la palabra de Dios, hermanos, que esta tensión no logre finalmente gobernarnos, sino que si hay tensión en nuestra vida, en nuestro razonamiento, esa tensión la podamos someter a la autoridad de la palabra de Dios. Porque por muy válida que sea la tensión que tienes, esa tensión siempre debe someterse, siempre debe subordinarse a la autoridad de la palabra de Dios. Y eso es lo que finalmente debe prevalecer. Bueno, quiero explicar 4 puntos en estos 2 versículos 1 y 2 y que tienen que ver con lo siguiente. En primer lugar, vamos a evaluar o a analizar un mandato o el mandato. En segundo lugar, la razón de ese mandato. En tercer lugar, la advertencia. Y en cuarto lugar, la consecuencia de no someterse a ese mandato. Verso 1. Sométase. Leo solo hasta ahí. Un verbo muy importante. Esta palabrita, hermanos, este verbo es el mandato medular. El mandato medular dado a todos los cristianos de Roma y por alcance a todos nosotros hoy. Sométase, hipotazo. Es una palabrita griega allí que significa subordinar, significa sujetar, y esto incluye la obediencia cuando es lícito. Los judíos eran muy celosos de su propia identidad. Eran muy celosos de su propia nación. Eran muy celosos de su propia independencia, de su propio Dios, de su propia religión. Esto hacía que los judíos se rebelaran continuamente ante el gobierno romano, por ejemplo. Sin embargo, recuerden que en Roma había judíos y el judío, al escuchar a Pablo decir, sométanse, no era fácil. Sin embargo, Pablo dice claramente, sométanse, estén subordinados, sujétense, porque hay una autoridad y un subordinado. En este caso particular estamos abordando el tema civil, el tema de una nación. No estamos aquí hablando de los pastores de una iglesia. Estamos hablando aquí de un gobierno civil. Hay una autoridad y hay subordinados. Los subordinados no tienen autoridad sobre el gobierno, porque ese es el orden. De hecho, ahora que estamos leyendo este libro con los varones y comentándolo, Alexander Strauch comenta lo siguiente, cito, la palabra griega utilizada para sumisión significa estar sujeto a una autoridad. Pedro sabe lo que quiere decir y él elige la palabra correcta para comunicar lo que quiere decir. Y este escritor Alexander cita a Wayne Grudem, profesor de teología y un experto en la posición complementaria. Dice que el término griego para sumisión nunca es mutuo en su fuerza de comprensión. Siempre es en una dirección en referencia a sumisión a una autoridad. Aún más precisamente, Grudem señala que en cualquier ejemplo que podamos encontrar, cuando la persona A se dice que está sujeta a la persona B tiene una autoridad única que la persona A no tiene. Fin de la cita. Lo explico mejor de manera práctica a continuación. Este verbo hipotazo se usa en la Biblia para los esclavos a sus amos. Es decir, los esclavos son los que se subordinan al amo, no los amos a los esclavos. Esta palabra hipotazo se utiliza para las esposas, de las esposas a los esposos. Las esposas deben hipotazo a los esposos, no los esposos a las esposas en ese sentido.
se usa esta palabra hipotazo de los hijos a los padres. Los padres no somos los que tenemos que someternos a los hijos. Son los hijos a los padres. De la misma forma, son los civiles los que deben someterse al gobierno y no el gobierno a los civiles. Ese es el punto. Porque no es una autoridad complementaria. Hay una autoridad y los subordinados se someten. Entonces Pablo se refiere a la sujeción o subordinación a las autoridades superiores en obediencia y respeto. Ahora bien, estos creyentes que vivían en la capital del Imperio Romano, más poderoso de aquellos días, recibieron esta carta para que la obedecieran, ya que el mismo Pablo la había escrito por medio de su amanuense Tercio. Y ustedes, me imagino, hermanos, aquí han escuchado, han leído ustedes de manera personal los Césares de Roma. ¿Cómo eran? ¿Todos sometidos a la voluntad de Dios? ¿Cómo eran los Césares romanos? ¿Todos adoraban al Dios único verdadero? Muchos de ellos eran terribles, opuestos a la voluntad de Dios. Muchos de ellos se hicieron dioses a sí mismos, fueron inmorales, crueles, etcétera, etcétera. Y estoy mencionando esto, hermanos, porque indudablemente los hermanos en Roma fueron desafiados a considerar seriamente esta carta, aún cuando el marco histórico y político no era favorable para ellos. De hecho, Nerón estaba gobernando cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. Por tanto, esta porción sería tan chocante para ellos como para nosotros el día de hoy. Sométase. Primer punto del sermón, el mandato. La gran pregunta que surge es, ¿hasta dónde es o debe ser esta sumisión? ¿Hasta dónde los cristianos nos sometemos? ¿Hasta dónde los cristianos obedecemos al gobierno? Eso lo vamos a ver en las próximas enseñanzas, no hoy día. Primero queremos establecer bases. Muy bien, si consultamos de nuevo el verso 1 del capítulo 13, ¿a quiénes se dirige la orden el apóstol Pablo? A toda persona, sométase toda persona. La palabra persona aquí es interesante, psique, que se traduce alma. Alma es un énfasis que Pablo quiere poner al mencionar toda alma. En el contexto inmediato de la iglesia en Roma, tanto judíos, una minoría, tanto gentiles, mayoría. Pero la iglesia en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles, toda alma. Ahora, si esto lo aplicamos a un alcance mayor, más extensivo, esto involucra a todo ser humano. Toda alma, todo ser humano. Por la naturaleza caída que tenemos, no tenemos la tendencia a someternos, sino lo contrario, a desobedecer, a no someternos. Y esto tú lo comienzas a ver en tus lindos niños. Cómo te desobedecen o comienzan a desobedecerte. Muy tiernos pueden ser tus niños, pero los papitos sabemos muy bien que no se quieren someter, no traen una voluntad regenerada, no traen una tendencia a una humanidad dócil para obedecer fácilmente al papá o a la mamá. Es así, por el pecado. Y por eso es que Dios nos manda a nosotros los padres a criarlos en disciplina y amonestación. Porque todas las desobediencias, falta de respeto,
Todo lo que tú quieras en público es porque comenzaron en el hogar sin que los padres hayan hecho lo que debían de hacer. Y por eso necesitamos entender el sometimiento desde el hogar, para que así eso pueda repercutir en otros contextos donde hay autoridades. Pastor, pero es que no es fácil. Claro, ¿quién dijo que era fácil? No es fácil. Bueno, entonces los judíos, hermanos, tenían esta situación, este sentimiento, y les voy a explicar por qué. Retrocedamos a Deuteronomio capítulo 17 para poder entender el sentido teológico del por qué, por ejemplo, los judíos tendrían esta tensión con un líder que no era judío. En el caso del emperador romano, dice Deuteronomio 17, 14 y 15 lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Atención, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y resulta que los judíos en Roma tenían un líder romano, no judío. Tensión. ¿Me entienden? Tensión. Sin embargo, Pablo dice claramente: sométase toda persona. Debes estar subordinado, debes sujetarte, indistintamente quién sea el líder de la nación, en este caso en Roma. Bueno, ¿a quiénes? Romanos 13, ¿a quiénes debe ser este sometimiento? A las autoridades superiores. E insisto en esto, y estas autoridades no eran judías, eran romanas. La palabra autoridad aquí, exousia o exousía en el griego. Una autoridad delegada, un poder delegado. Y es necesario explicar lo siguiente: hermanos, hermanas, el único ser en el universo que tiene una autoridad inherente es Dios, nadie más. Cuando hablamos de autoridad delegada, eso debe relacionarse a personas, a la creación, no al creador. Porque el creador no tiene autoridad delegada. El creador o el Señor tiene una autoridad inherente. Le pertenece a Él por su condición divina. Pero todos los seres humanos reciben una autoridad externa a ellos porque ellos en sí mismos no son. Entonces Dios, hermanos, ha delegado una autoridad que los hombres no tienen, pero Él, en virtud del gobierno terrenal, les delega esta responsabilidad, les delega esta autoridad, les delega este poder. ¿Para qué? Para gobernar. Y superiores aquí es una palabrita que literalmente significa sobrepasar. Su sentido es alguien que está elevado en rango, autoridades superiores. Pablo lo dice en Timoteo capítulo 2, los que están en eminencia, es el mismo verbo en el griego. Entonces aquí Pablo indudablemente se refiere a líderes gubernamentales, civiles. De hecho, en el verso 3, Pablo dice, porque los magistrados, ahí está, clarificando el sentido de autoridades superiores. Bueno, lo curioso de esto, hermanos, es que estas autoridades superiores, Pablo no dice, atención con esto que es importante, Pablo no aclara,
sométanse a las autoridades superiores buenas. ¿Les parece bien, hermano, en Roma? Todos los que favorezcan el Evangelio, todos los que tengan leyes puras, santas, dignas del Evangelio, sométanse a ellos. Pablo no dice nada de eso. Pablo simplemente dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Punto. No hay aclaración. No hay aclaración. Buenas, malas, mediocres, como sean, sométanse. Qué curioso. Qué curioso. Y en el tiempo de Pablo eran los césares romanos. En nuestro tiempo es el presidente y todos los que le acompañan. Difícil, ¿no? Difícil. Por eso necesitamos, hermanos, un enfoque adecuado. Porque humanamente queremos responder de cierta forma, pero no somos guiados por tensiones humanas ni por emociones. Tenemos que someternos a la autoridad de la palabra del Señor, para así conducirnos de la mejor manera posible. Segundo punto, la razón del sometimiento. Porque, ahí está, esa palabrita explicativa, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Punto. Hemos visto en primer lugar el mandato. Sométase, toda persona. ¿Cuál es la razón de ese verbo? ¿Cuál es la razón de ese mandato? Porque no hay autoridad sino de, preposición importante, de Dios, fuente, Dios delega autoridad. Y las que hay, tiempo presente, 56, 58 después de Cristo, por Dios han sido establecidas. Yo pensé, pastor, que era por la cantidad de votos que ganó el presidente, que es hoy día presidente. La autoridad gubernamental es por decreto divino. La autoridad civil viene por medio directo. El poder o autoridad gubernamental es de Dios. Esto, hermanos, va a sentar una base muy importante porque debes tener cuidado también cómo tú te refieres al presidente de la República. Debes tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, el hecho que hayan líderes corruptos no anula el hecho de que Dios lo ha establecido. El hecho que hayan iglesias que apostaten de la fe no anula el hecho que Dios es el creador de la iglesia. El hecho que en un matrimonio haya divorcio no anula el hecho que el matrimonio es una institución sagrada de Dios. Una cosa no anula la otra. Quiero que entiendan lo siguiente, hermanos. Los primeros 5 emperadores romanos, antes de llegar al tiempo de Pablo, del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, Augusto. Del 14 al 37 después de Cristo, Tiberio. Aquí ya estaba el Señor en la tierra. Del 37 al 41 después de Cristo, Calígula. Sería bueno que estudiaras un poquitito de Calígula. Del 41 al 54, Claudio. Y del 54 al 68, Nerón. Cuando Pablo escribió su carta, y cuando los hermanos estaban sentaditos allí leyendo la carta, escuchando a Pablo que le decía, sométase toda persona a las autoridades civiles o a las autoridades superiores, porque las que hay por Dios han sido establecidas. Nerón, el cruel Nerón, y Dios me pide que yo me someta a él.
¿Entienden, hermanos, en ponerse en el lugar de los hermanos en Roma? No era fácil, era un desafío. Naturalmente había una tensión, o pudo haberse producido una tensión. Al principio Nerón se mostró cercano, prudente y deseoso de ser querido por su pueblo. De hecho, hasta benefició a los pobres. Pero poco a poco comenzó a manifestar su verdadero carácter. Cruel, sanguinario. De hecho, Clemente de Roma dice que bajo su poder, tanto Pablo como Pedro murieron bajo este gobierno. Si para ti resulta desagradable leer esto, teniendo como líderes a los que tenemos hoy, ¿cuánto más sería para aquellos hermanos nuestros, viviendo bajo el contexto de uno de los emperadores más despiadados de la historia, llamado Nerón? Entonces, lo que quiero tratar de explicarte, hermano, es que la tensión que pueda haber ahora en ti, por el gobierno que tenemos, por el liderazgo que tenemos, civil, gubernamental, no es solo en tu mente. Hermanos en Roma, ¿qué pudo haber pasado con ellos? Por la crueldad de sus líderes. Entonces no era fácil escuchar: sométanse, sujétense, estén bajo el gobierno en obediencia de Nerón o de cualquier otro emperador romano. El teólogo luterano Andreas Nygren dijo estas palabras: hay autoridades buenas y hay autoridades malas. Hay gobiernos que temen a Dios y hay gobiernos impíos. Hay algunas autoridades que usan sus poderes en armonía con la voluntad de Dios y otras que usan el poder que tienen para pisotear debajo de sus pies la voluntad de Dios. Pero Pablo no está hablando aquí de tales distinciones. Aquí está hablando de lo que todas las autoridades tienen en común, o sea, que son instituidas. El que haya gobiernos no es una invención arbitraria del hombre, es algo que Dios ha ordenado. Fin de la cita. La razón de someterse entonces es porque hay una razón. Porque las autoridades que hay son de parte de Dios. El principio de autoridad delegado viene de Dios, tiene a Dios como fuente. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ordenadas significa esa palabra. Ordenadas en esa posición por Dios. Es un verbo muy fuerte en el griego. Están designadas autoritativamente por Dios. Él las puso. Veamos algunos pasajes. Retrocedamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 21. Aquí estamos en el contexto de la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor y que Dios estaba usando a Daniel para interpretarlo. ¿Qué dice Daniel capítulo 2, versículo 21? Lo siguiente: él, ese pronombre personal se refiere a Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes. Ese verbo en el hebreo, hadá, de poner, significa eliminar de una posición o cargo. Dios elimina. Dios quita reyes y pone o designa reyes, les da un deber o una responsabilidad, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y ahí estaba Nabucodonosor. La pregunta es: ¿quién puso a Nabucodonosor? Dios. Pero resulta ser que ese hombre, Nabucodonosor, fue el que echó al horno de fuego a los amigos de Daniel. ¿Cómo
relacionamos eso? ¿Cómo conciliamos eso en nuestra mente? El mismo Dios que pone a alguien es el mismo alguien que echa a sus hijos a un horno de fuego. ¿Te das cuenta la tensión que es natural? 37 y 38 del mismo capítulo 2. Tú, oh rey, aquí Daniel se está refiriendo a Nabucodonosor. Noten la relevancia que tenía Nabucodonosor, porque aquí le llama rey de reyes también. Aquí no es el Señor, por si acaso. Es Nabucodonosor. Mira, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo, atención, te ha dado reino. Te ha dado reino. Dios le dio el reino a Nabucodonosor, poder, fuerza y majestad. 38. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestia del campo y ave del cielo, Él los ha entregado en tu mano, Nabucodonosor. Y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Qué estamos desarrollando con más amplitud? La razón. Romanos 13, 1. Porque sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Razón. Porque las autoridades que hay fueron puestas por Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Principio bíblico, Antiguo Testamento. Dios pone a Nabucodonosor. Aún cuando no podamos entender que el mismo Dios que hace eso es el mismo hombre que mete al horno de fuego a sus amigos, a los amigos de Daniel, por no querer postrarse ante la estatua. Capítulo 4 de Daniel, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Él quiere a quien pone, Él sabe a quién pone. Una verdad muy clara, versículo 25 del mismo capítulo. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas, Nabucodonosor, hasta que entiendas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, incluido el tuyo, Nabucodonosor, y que lo da a quien Él quiere. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, Nabucodonosor, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, incluido el tuyo, y lo da a quien Él quiere, y Él ha querido ahora que tú seas el rey babilónico. Por sobre Nabucodonosor estaba el Altísimo, y el Altísimo había dado a Nabucodonosor la autoridad para gobernar. Si esto te parece poco, mira a Jeremías, por favor, un poco más atrás. Jeremías 43:10. Mira cómo le llama Dios a Nabucodonosor a través del profeta Jeremías. Jeremías 43:10. Diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré, ¿a quién? A Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice? Ah, mi siervo. Mi siervo. ¿Entiendes el Altísimo aquí detrás? ¿Entiendes aquí el soberano? Es que no me gusta Nabucodonosor porque nos manda el fuego, nos manda a quemar 7 veces más caliente el fuego. Cuidado, yo lo escogí, dice Dios. Aunque sus mentecitas finitas no entiendan nada, como seres humanos que son, hay un propósito. Tengo un objetivo divino que ustedes a lo mejor no entienden.
Y eso aplícalo a todo lo que tenemos hoy día también en nuestra nación. Mi siervo. Ahora, más atrás, Isaías. A Nabucodonosor le llamó mi siervo, y curiosamente, hermanos, en Isaías 45, aparece un rey persa ahora, llamado Ciro. Y si a Nabucodonosor se le llamó mi siervo, miren a Ciro cómo se le llama. 45. Así dice Jehová a su ungido. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas, etcétera, etcétera. Atención ahora, ¿con qué objetivo hizo esto Dios con un líder no creyente? 4, por amor de mi siervo Jacob. Porque yo tengo un objetivo con Israel, porque yo tengo un propósito con Israel. Voy a usar a quien yo quiera. Ciro no es un pastor, Ciro no es un hermano, Ciro no es alguien que estaba sirviendo en las misiones, era un rey persa. Pero se le llama mi ungido, porque Dios lo va a usar con un propósito, un trato con Israel. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Pero igual se transformó en instrumento de Dios sin ni siquiera Ciro saberlo. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Énfasis. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Pablo dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por si te parece poco lo anterior, vamos a Juan 19. Juan capítulo 19. Aquí estamos en el contexto del arresto de Jesús y Jesús está ante Pilato. 19 del 9 en adelante. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, aquí está Pilato, la autoridad con el subordinado Jesús. Y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Oye Jesús, mira, ¿tú no sabes quién está al frente tuyo? Cuidado Jesús, yo soy Pilato, el líder. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo exousia? La misma palabra de Romanos 13. Autoridad. Delegada. Y aquí lo va a explicar a continuación el Señor. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respuesta 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, porque la autoridad es delegada. ¿Por quién? Por Dios. Cuidado con faltas de respeto a los líderes. Es que pastores, sí, lo sé. Estoy consciente, pero Dios da otras formas de manifestar nuestras inquietudes. Pero eso será más adelante. No tendrías autoridad contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Inclusive hay un proverbio donde dice que Dios inclina el corazón del rey a su propósito.
Qué lindo es entender estas cosas, hermanos. Pero al mismo tiempo debemos tener cuidado en cómo nos referimos a nuestros líderes. De hecho, creo que no voy a alcanzar a darte la advertencia ni la consecuencia. Douglas Moo comenta, desde una perspectiva humana los gobernantes llegan al poder por la fuerza, la herencia o la elección popular. Sin embargo, la mente transformada reconoce la mano de Dios detrás de cada uno de estos procesos. Fin de la cita. Esta autoridad Dios la da a quien quiere, en la proporción que Él quiere, por el tiempo que Él quiere, para hacer lo que Él quiere, para cumplir con su propósito. Ese es nuestro Dios. Robert Haldane, un comentarista y escritor inglés del siglo XVIII, dijo estas palabras: sin excepción, es verdad en cada época y en cada nación que los poderes civiles existentes son ordenados por Dios. Fin de la cita. Regresamos a Romanos. Hemos visto hasta este momento el mandato, sométase. Hemos visto la razón de ese mandato, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y en tercer lugar, la advertencia. Aquí es donde alguien nos dice, cuidado, advertencia, paramos las orejas, ¿verdad? Abrimos los ojos. ¿Cuál es la advertencia? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y le leo al tiro la consecuencia si no haces eso. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí está la consecuencia de no hacer lo anterior. Es algo serio, hermanos. Es algo serio. Bueno, de modo que quien se opone a la autoridad, oponer aquí, resistir, estar en contra. De modo que quien está en contra de la autoridad, o a lo establecido, a lo ordenado, a lo instituido por Dios, resiste. Es un verbo mucho más activo que el anterior. Resistir aquí es ser hostil, hacer frente a Dios mismo. Porque Él es el que ha delegado esa autoridad. Ya Pablo ha dado la razón del por qué someterse. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Mira, hermano, aunque son contextos distintos, vamos a ver el mismo principio bíblico. Retrocedamos al primer libro de Samuel, capítulo 8. Estoy desarrollando a continuación la advertencia. Quien se opone a la autoridad, a Dios resiste porque Él lo ha establecido. Y aunque estamos en otro contexto, el principio bíblico es exactamente el mismo. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, con Samuel. Se habían quejado con Samuel, le habían pedido que les constituyera rey como las demás naciones. Y mire lo que contesta o lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6. Primer libro de Samuel 8:6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Qué hace Samuel? Oró a Jehová. Oró a Jehová. Fue a interceder a Dios ante la petición del pueblo de Israel. Pero ¿qué le responde Jehová a Samuel? Y esto es lo interesante. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y atención, miren lo que dice aquí la Biblia. Porque no te han desechado a ti, Samuel. No te han desechado a ti. Sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Aquí, supongamos que yo soy Samuel, la autoridad, en este caso profeta, aquí para la voz autoritativa para el pueblo, Samuel. Pero esta autoridad ha sido delegada por Dios. Le piden algo a Samuel. Y Samuel va a interceder a Dios.
Y Dios le responde, mira Samuel, quédate tranquilo, entre comillas, porque no te han desechado a ti, porque no hay autoridad sino de parte mía, Samuel. Por tanto, si te han resistido a ti, me resisten a mí. ¿Se entiende? ¿Es cualquier cosa entonces no someterse al gobierno? No es cualquier cosa. Capítulo 24 del mismo Samuel, primer libro de Samuel 24. Mientras lo buscan, les comento rápidamente. Saúl persiguió a David para matarlo. Y en eso Saúl entra a una cueva para hacer sus necesidades. La Biblia dice, para cubrir sus pies. Eso es un hebraísmo. No vamos a entrar en mayores detalles, ¿verdad? Fue a hacer sus necesidades a una cueva. Pero resulta ser que David con sus hombres estaban ya en esa cueva escondidos. David huía. Los hombres que acompañaban a David le dijeron, David, mira, Jehová ha entregado al enemigo en tu mano. David pudo haber matado a Saúl en la cueva, porque Saúl le hizo mal, pero David entendía lo que habíamos enseñado en Romanos 12. Si tu enemigo te hiciera algún daño, no le devuelvas el daño que te hizo con otro daño. En eso, Saúl estaba en lo que estaba haciendo. David se acerca silenciosamente, corta el borde de su manto, lo guarda, para después decirle, mira Saúl, yo pude haberte quitado la vida, pero corté solo el manto. Pero veamos por qué David tuvo esa respuesta. Veamos en la Biblia ahora por qué David tuvo esa reacción. Versículo 6, primer libro de Samuel 24. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Está respondiendo David. Me guarde, me cuide de hacer algo contra Saúl. El ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase. Pero te perdoné. ¿Haces eso tú con tus hermanos? Te perdoné. Una de las razones por las que se le llama a David el hombre conforme al corazón de Dios es por su corazón perdonador. Y aquí tienes una evidencia. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, 11, Padre mío, ¿cómo le llama? Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, aunque David tenía todas las razones humanas para vengarse. Ni he pecado contra ti, sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas, incluido Saúl. Aunque Dios usó la terquedad del pueblo para darle a Saúl. Esa es la responsabilidad humana. Por último, no voy a poder terminar lo que tenía pensado. Hechos 24. Pero prefiero ir con calma, hermanos. ¿O están apurados ustedes? Ya, qué bueno. Le está hablando la autoridad, así que tienen que someterse. Perdón, Hechos 23. Hechos 23. Vamos a ver a Pablo ahora, el que escribió la carta a los romanos. Bueno, Hechos lo escribió Lucas. Pero aquí en escena está Pablo. ¿Qué dice Hechos 23, del 1 en adelante? Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías, que por cierto, era terrible este sumo sacerdote, era corrupto, pero era sumo sacerdote. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, junto a Pablo, que le golpeasen en la boca. Es decir, pidieron que lastimaran a Pablo, que le dieran un tapaboca, podríamos decir, una cachetada, que lo golpearan. 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Ahí surge la humanidad de Pablo. Muchos vemos a Pablo nosotros así como un hombre puro, así hasta con alas, una aureola arriba. Pero no olviden que Pablo era común y corriente. Y aquí lo observas en esta actitud. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Porque era algo ilegal. Pablo tenía razón, por si acaso. Era algo ilegal hacer esto. Pero Pablo no sabía con quién estaba tratando. Versículo 4. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo baja las pasiones a continuación. Pablo se calma a continuación. Pablo se da cuenta del pecado que ha cometido y dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Estás entendiendo, hermano? Que hay que tener cuidado con aquellos que Dios les ha dado autoridad. Hijos, permítame un pequeño paréntesis, no tiene que ver con esto. Sus padres tienen esta autoridad. Cuidado, hijos, mucho cuidado con sus faltas de respeto, cuidado con sus palabrotas, cuidado con sus berrinches, cuidado con hacerles mueca a la mamá, cuidado con todo ese tipo de cosas, cuidado. Porque si nos ponemos mucho más extremos, en el sentido, digo, bíblico, todos estos hijos que se pasaban de listo en el Antiguo Testamento eran apedreados. Por maldecir a los padres, por pasarse de listo con los padres. Los mataban. Los mataban. Y eso era precisamente para Dios plasmar en los corazones y en la mente de los judíos cuán grave, cuán serio era faltarle respeto a los padres, desobedecer a los padres. Cierro paréntesis. Romanos 13 está en otro contexto, pero el principio bíblico es exactamente el mismo, que se aplica a toda esfera de autoridad. Cuando Pablo se dio cuenta quién era
el sumo sacerdote, su temor fue mucho más profundo. Por eso apeló a la ley. Uy, Dios me dice que no debo maldecir. Debo encontrar otra forma de manifestar mi desacuerdo con la autoridad. Pero no de esta manera. No de esta manera. Bueno, me quedó el cuarto punto, pero como vamos a ir con calma, lo vamos a dejar para el próximo domingo, si Dios lo permite. Vimos un mandato, sométase. Vimos la razón de ese mandato, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y observamos una advertencia, porque quien se opone a la autoridad, a Dios resiste, o a lo establecido por Dios resiste. Y lo del castigo y la condenación lo veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Oramos. Padre, gracias por tu bendita palabra, porque estamos, Señor, entendiendo estas bases que nos van a permitir también comprender todo el resto de versículos que vamos a estudiar en los próximos domingos. Nosotros tenemos la tendencia, Señor, a la desobediencia, no a la obediencia. Tenemos la tendencia a no estar sujetos a la autoridad por nuestra naturaleza caída. Pero, Señor, ayúdanos a comprender, a aplicar, ayúdanos, Señor, a vivir estas verdades que no solo tenían relevancia para el tiempo de Pablo, para el tiempo de la iglesia en Roma, sino hoy día para nuestras vidas, en el contexto, en el marco histórico, político y social en el que vivimos. Ayúdanos, Señor, a ir entendiendo toda esta temática que Pablo comienza a abordar a partir de este capítulo y podamos tener un respeto genuino por las autoridades y todas las demás verdades que vamos a analizar también, nos permitas comprenderlas. Y que tu glorioso y bendito Espíritu Santo pueda iluminar aquellas verdades en nosotros. A ti la gloria, Señor, y una vez más, gracias en el nombre de Jesús. Amén.